importante. A ver, resulta, vamos al año 2013, y hay dos entidades que rigen todos los niveles. Anteriormente hemos hablado de la hipertensión arterial y había un ente que regía la hipertensión arterial. ¿Cuál era ese? ¿Cuál era? ¿Qué estará pensando? ¿Cuál era? No se acuerda de la hipertensión arterial. ¿Quién decía que era 140, 90, más de 140 por hipertensión, 125 normal? Es que ustedes cuando les pregunten a ver cualquier lado, o tengan que preguntar, a ver, tienen que argumentar, tienen que decir, doc, la New York Heart Association dice que 140, 90 más es hipertensión arterial, normal es 140, 82, se acabó el séptimo consenso, ¿se cuenta? Séptimo consenso de la NIHA, NYHA, New York Heart Association. ¿Correcto? Entonces, así tienen que argumentar, porque no pueden decir la presión arterial 140, 90 es más, pero ¿de dónde saca eso? El séptimo consenso, doc. Hemos dicho también el capo, digamos, de la hipertensión arterial, ¿quién es? Es el profesor. Entonces, Colina les tienen que dar a ustedes. Colina de cantidades industriales. En Itzhak 8. ¿Cuál es? El profesor. El Yusuf, hemos dicho. Cualquier cosa que vean de hipertensión arterial, tienen que apretar Yusuf, doctor Yusuf, hipertensión arterial, que los redes va a salir actualizado con estas ustedes. Porque él ha hecho el estudio STOP, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que hablar con niveles de evidencia tipo 1 y alguien nos tiene que marcar el paso de las diferentes patologías. En el caso de la diabetes, ¿quién nos marca el paso? Nos marca el paso la ALAT. ¿Quién más nos marca el paso? La ADA. Cuando hablan de diabetes, a la fuerza tienes que hablar de esto, de la ALAT, de la ADA. O también de la FIT. Pero fundamentalmente la ALAT. ¿Qué es la ALAT? La Asociación Latinoamericana de Diabetes. Asociación Latinoamericana de Diabetes. ¿Qué es la ALA? Es la Asociación de Diabetes Americana. ¿Qué es la FIT? La Federación Internacional de Diabetes. ¿Listo? Si quieren saber algo de diabetes, ustedes tienen que apretar ALAT. ¿Por qué la ALAT le damos prioridad? Porque es la Asociación Latinoamericana de Diabetes de nosotros estos. La Asociación de Diabetes Americana de los americanos, la Federación Internacional de Diabetes de todo el mundo. Pero han recopilado todos los antecedentes de diabetes, todo, y han confeccionado para América Latina todo lo que se debe hacer respecto a diabetes. La Asociación Latinoamericana de Diabetes, la LATSICA. Y está. Y estos tres han sacado y han dicho todo paciente que tiene una glucemia de tanto es diabético en dos determinaciones mayores. ¿De cuándo? ¿Desde cuándo es un paciente con diabetes de glucemia? Ya sabemos que la diabetes es la glucemia alta, ¿no ves? Cuando la insulina, cuando es decir, aquí está el páncreas, hay el páncreas, y aquí están las células beta y aquí están las células alfa. Las células beta, ¿qué producen? Producen insulina. Las células alfa, ¿qué producen? Glucagón. Eso ya lo sabemos. Ahora, si no produce el páncreas insulina, la insulina controla la glucemia. ¿Se acuerdan de la citología? ¿Qué ustedes enseñan estos cápsulas? Entonces ahí está, aquí está la glucosa y listo. Lo único que hace hacer es controlar la glucosa, la glucemia. Eso es fundamental. Si hay poca cantidad de insulina, ¿qué va a haber? Va a haber glucosa alta, va a haber hiperglucemia. Y esa hiperglucemia, ¿qué se llama? Se llama diabetes mellitus. Claro, usted me puede decir, pero no, la insulina no solamente controla la glucosa, no, ¿qué pasa? Controla los lípidos.
controla las proteínas, controla el ADN, controla el retículo endoplasmático liso, controla un millón de cosas. Pero el día de hoy nos vamos a abocar al tema de diabetes. Y la diabetes es cuando las glucemias están por encima de más de 126. Esto nos tenemos que grabar bien. ¿Por qué? Porque esto lo han sacado la LAT, la ADA y la PIT. La LAT y la ADA y la PIT dicen: paciente que tenga en 2 determinaciones en ayunas más de 126, ese paciente es diabético. Y se acabó. Y listo el pollo, ahí se acabó. ¿Listo? Más de 126 miligramos por decilitro en ayunas, en 2 determinaciones, ese paciente tiene diabetes. Otro, esto es glucemia. Hemoglobina glucosilada. Hemoglobina glucosilada. Hemoglobina glucosilada. ¿Cuánto es lo normal de hemoglobina glucosilada? Es 6.5%. Más de 6.5%, más de 6.5%, ese paciente tiene diabetes. Y se acabó. La hemoglobina glucosilada es interesante porque ustedes saben ver en fisiología, ¿no ven? Que la glucosa se va a unir aquí al factor hemo. Se une al factor hemo. Y como el glóbulo rojo dura aproximadamente, su vida es de ¿cuánto es? De 120 días. Entonces la hemoglobina glucosilada mide la glucemia ocurrente en estos últimos 120 días. Súper. En esos 3 últimos meses. Excelente. Entonces, si yo le tomo una hemoglobina glucosilada a un paciente y me sale menos de 6.5, yo te puedo decir, este paciente no tiene diabetes. En estos 3 últimos meses no ha tenido diabetes. No tiene en este momento diabetes en estos 3 últimos meses. En cambio, la glucemia me dice, ahorita qué está ocurriendo. Tiene 120, este paciente no tiene diabetes. Pero si yo le tomo un paciente glucemia más de 126 en 2 determinaciones sanguíneas, es diabetes. Al paciente, si le toma hemoglobina glucosilada más de 6.5%, más de 6.5%, ese paciente tiene diabetes. ¿Qué me dice eso? En estos últimos 3 meses, el paciente tiene diabetes. Imagínense lo que les estoy diciendo. Increíble. ¿No? Perfecto. Algunas veces vienen los pacientes y dicen: no, mire, tengo 200 miligramos por decilitro. Hacerlo que tiene diabetes. Se voy a hacer un control más, porque la ADA, la LAT, la PIT, la OMS dicen que tiene que ser más de 126 miligramos en 2 determinaciones sanguíneas. Hace un controlcito más mañana, por favor. Se hace el control, 70 miligramos. ¿Qué pasa? ¿Tiene diabetes o no tiene diabetes? 200 estaba y 70. Le da otro controlcito más, le da otro control, 176. Está pasando. Le hago otro control, 70 miligramos. No sé qué hacer. Entonces, ¿qué hago? Hago la PTOG, la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Prueba de tolerancia oral a la glucosa. En la mañana viene la nutricionista y le dice: toma 75 gramos de hidratos de carbono. Le da exacto hidratos de carbono 75. Le da arrocitos, papitos, toma 75 gramos de glucosa. Y a las 2 horas va al laboratorio. A las 2 horas. Contróleme, por favor. A las 2 horas, sí. Ha tomado 2 dosis, toma, le hace el control. Y si sale más de 200 miligramos por decilitro, ese paciente tiene diabetes. Y se acabó. Por tanto, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿para qué nos sirve? Nos sirve cuando estamos ante la duda de un paciente con diabetes mellitus. Entonces ya saben las 3 determinaciones, ¿lo ven? Cuando discutamos algo, cuando se considera un paciente diabético, ustedes ya van a decir: glucemia más de 126, en 2 determinaciones sin ayunas, poco. Me van a decir: hemoglobina glucosilada, doctor, más de 6.5%, poco.
Me va a decir, cuando hay duda, la curva de tolerancia DOC, la curva de tolerancia oral a la glucosa, más de 200 miligramos después de 2 horas. Eso ya tienen que saber. Perfecto. En 2013, en La Paz, una ciudad que se llama La Paz, ahí dice en la LAT, en el 2013, dice, y en la ALA también salió una publicación. En una ciudad que se llama La Paz, en Bolivia, hay dos ciudades diferentes. En Bolivia hay dos ciudades diferentes, respecto a altura y respecto a alimentación. Una ciudad se llama La Paz, que está situada a 3.500 metros de altura, y otra se llama Santa Cruz. Entonces, lo que queríamos saber es cómo se alimentan estas personas, en esos lugares tan distintos, cómo se alimentan, y además, cuál es el porcentaje de diabetes mellitus. Y resulta, han hecho el estudio, como te lo voy a explicar, ha hecho el estudio todo bien serio, y quién creen que tiene la mayor cantidad de diabetes mellitus, a pesar que los Santa Cruz comen carne, comen un montón de cosas. ¿Quién creen que tiene más? La Paz. La Paz. La Paz es la ciudad con más pacientes diabéticos en Bolivia. Y eso lo ha sacado la ALAC del año 2013. En su primera página de la ALAC, en 2013, fíjense, ahí está el estudio. Y dice la diabetes mellitus tiene más La Paz. ¿Por qué? Por el tipo de alimentación y hidratos de carbono tremendamente. Todo el mundo consume aquí hidratos de carbono. Proteínas, casi nadie consume, poca cantidad de proteínas. Todo el mundo hidratos de carbono. ¿Qué es hidratos de carbono? Fideo, papa, arroz, todo eso. Grave la situación. Así que en los consultorios externos de nuestros hospitales, todo es diabetes. Todos son diabéticos. Hay un montón de diabéticos. Si ustedes ven la consulta externa, digamos 10 pacientes, diabetes. 2 pacientes vienen por parinamigdalitis o otra, una neuritis, algo así. Todos son diabéticos, todo el mundo diabético. Grave la situación. Así que esto es bien importante conocer el tratamiento para la diabetes. De ahí la importancia de incluir este tratamiento en la carta de farmacología. Tenemos este paciente, 50 años de edad, con intensa sed, alzas térmicas, presenta alzas térmicas, tiene fiebre, tiene disnea, tiene dificultad para respirar. Su examen físico, la presión arterial está 80-60. Hemos dicho que lo normal es 120-80. Este paciente tiene 80-60. Tiene una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. Hemos dicho lo normal es 60-80. Él tiene 120 latidos por minuto. La diuresis tiene 20 centímetros cúbicos en 24 horas. Nosotros tenemos que orinar 1.500 a 2.000 centímetros cúbicos en 24 horas. Él orina 20 centímetros cúbicos. La frecuencia respiratoria está en 38 por minuto. Laboratorio, la glucemia de 300 miligramos por decilitro, tiene cuerpos cetónicos en orina y su gasometría es una acidosis metabólica. De aquí por lo menos tenemos que quedar en 5 diagnósticos. Un primer diagnóstico, ¿cuál sería? Primero, taquicardia. Sería un diagnóstico que no sabemos por qué es la taquicardia. Ya te la puedo aceptar como. Aunque el diagnóstico es un signo, digamos, pero no es un diagnóstico. A ver, otro. Hipotensión arterial. Esto puede ser un diagnóstico. La paciente con una cicatriz tiene hipotensión arterial. Y esta hipotensión arterial probablemente está condicionando que la frecuencia que le sea alta. Tiene hipotensión arterial, es una tipo compensatorio. Nuestro primer diagnóstico anotamos hipotensión arterial. Segundo diagnóstico, sepsis, doctor. Ya puede ser que tenga sepsis, tiene alzas térmicas este paciente. ¿Qué tendrá? Es un síndrome que, ¿cómo podríamos? Como fiebre, síndrome febril, ¿no? Es un síndrome febril. Entonces tenemos hipotensión y tenemos síndrome febril. ¿Cuál será? ¿De dónde será el síndrome febril? Pero si lo casas, si hallamos esta alza térmica, fiebre, con una frecuencia respiratoria de 38 por minuto,
¿Qué diagnóstico surge ahí? En el fiebre paciente, porque tiene 39 grados y tiene una frecuencia respiratoria de 38. Lo normal de frecuencias respiratorias es de 16 por minuto. Todos estamos respirando 16. A menos si están enamorados es más, pero lo normal es 16. Ahora el paciente tiene 38 por minuto. Está medio arruinado. Entonces, ¿cómo relacionarías la alza térmica con la frecuencia respiratoria? ¿Qué diagnóstico tienes? Yo diría que sí, doctor, porque tiene que pero, ser. ¿cómo relacionas esto con esto? ¿Tienen infecciones vías urinarias? ¿O tienen síndrome diarreico? ¿Cómo relacionas? Tienen que hacer mover su cabeza. Cuidado que se no se está en nuestra educación. Hay un video ahorita, mira. A ver, mira, fiebre tiene 39 grados, la primera es 39 grados. Doctora, le cuento que está respirando mal el paciente. Yo digo infección de vías urinarias. ¿Vos? ¿Qué dices vos? ¿Qué diagnóstico? Claro, tiene que ser algo del pulmón, o no va a ser algo del pulmón. Si estás respirando mal, o no, usted tiene que hacer funcionar más una vez. Más una vez. Tiene que hacer funcionar más. Claro, el tema es que ustedes mucho memorizan, no está bien mucho memorizar, sino que tienen que también pensar. Claro, cuando piensan, cuando no están acostumbrados, es como una máquina. Porque si tiene fiebre y está respirando mal, ya nos tenemos que imaginar que hay algo en el pulmón. ¿Qué se ve en el pulmón? Está respirando mal, insuficiencia respiratoria aguda. Pero ¿por qué podría ser insuficiencia respiratoria aguda si tiene fiebre? Tiene que ser pues ¿qué puede ser? Una neumonía tiene que ser. No ve que es la otra, ¿no? Es una neumonía. Doctor, pero ¿no estaría compensada con una alcalosis respiratoria, ya que tiene ácidos metabólicos? Claro, pero primero estamos haciendo nuestro razonamiento de diagnósticos. Cuando ya tengamos los 10 diagnósticos, ya vamos a ver que sí, que lo que puede ser esto, que voy a anular esto, porque puede ser el otro, que es el otro. Pero ahorita estamos analizando diagnósticos. Y un diagnóstico, por ejemplo, si se te presenta un paciente una frecuencia respiratoria con alza térmica, tienes que pensar en un poco neumónico, en una insuficiencia respiratoria aguda. De modo que digas en una visita médica, estés ahí en casa y digas, no, es una alcalosis respiratoria nomás. No, es que no, tiene fiebre el paciente. Tienes que tomar una placa radiográfica del tórax. Cuando ves que la placa radiográfica del tórax está normal, pues es lo que quieres, pero ves la tórax, primero tienes que ver la tórax. Porque ya auscultar también. Tiene un signo de representación completo. Pidamos una tórax. Tiene una cosa blanca, una neumonía tiene, con gran medio puntitos negros, porque como les he mostrado puntos negros, es una neumonía. Entonces, tercer diagnóstico, insuficiencia respiratoria aguda. Cuarto diagnóstico, una neumonía tenemos que poner ahí. Otro diagnóstico, ¿qué otro diagnóstico tenemos? Hiperglucemia. Ya, hiperglucemia tendría que ser hiperglucemia, que es diabetes mellitus. Hemos dicho más de 2 determinaciones en ayunas, más de 126 es diabetes. Entonces ponemos diabetes mellitus, ponemos. Otro diagnóstico. Acá es una infección de vías urinarias porque la orina está 24 ¿Cómo? la orina está libre. Pero acá se puede salir ahorita en infección de vías urinarias. ¿Qué tiene que ver con pero el examen de orina es respiratorio, sí tiene que ver. En el examen de orina están los leucocitos. Cuando es más de 5 por campo, tienes que pensar en una infección de vías urinarias. Si hay nitritos positivos, infección de vías urinarias. Términos arteriales más de 16, infección de vías urinarias. Los glóbulos cetónicos, ¿qué tiene que ver?
puede ser estado de ayunas. En estado de ayunas, el cuerpo tónico es elevado. Nada tiene que ver los cuerpos tónicos con el nivel de insulina. Otro día no. Tienen que analizar más, muchachos, tienen que hacer funcionar la cabeza. Más que eso funciona. De lo que ha ingresado, por ejemplo, la primera vez que hemos discutido por grupos, estaban cero, menos que cero, estaban en un millón de mil. Ahora ya está mejor, porque ya se defienden los casos. Pero después tienen que salir. Bien, pues tienen que salir con argumentaciones. Para eso se prepara, ¿no? Otro diagnóstico. Otro diagnóstico. Tiene que ser una insuficiencia renal, una diferencia de 20 centímetros cúbicos. 20 centímetros, ¿saben cuántos 20 centímetros cúbicos? Una gelita de 10 centímetros, 10 son 20, no es nada. Está en una anuria este paciente. Anuria, es una insuficiencia renal aguda. Entonces, si juntamos, ahora sí ya vamos juntando. Ya tenemos la hipotensión, tenemos la neumonía de insuficiencia respiratoria, tenemos la que se llama la diabetes y tenemos la insuficiencia renal. Ahora ya, cuando ya estén todos tus problemas diagnósticos, primero tienes que poner diagnóstico. Aunque sea tienes que poner, yo te digo, viñedo, no importa, tienes que poner viñedo, conjuntivitis, tienes que poner, te digo, faringitis aguda, tienes que poner lo que sea, pon 20 diagnósticos. Cuando ya tengas todos esos diagnósticos, ahí ya te viene el razonamiento. Porque generalmente todos los diagnósticos, a todos los diagnósticos, está producida por una enfermedad generalmente es única la que produce. Y no son altas enfermedades. Entonces tratamos de razonar y decimos intensa sed con glucemia de 300, es un paciente diabético. Y en 80-60, ¿por qué? Porque es diabético, ha orinado harto, glucosuria tiene y ha orinado harto, y por eso está hipotenso este paciente. 120 latidos por minuto puede ser para tratar de compensar esto porque está con hipotensión arterial y está deshidratado este paciente. Pero lo que tiene es alza térmica, la fuerza tiene que tener algún proceso infeccioso y realmente tiene un proceso infeccioso a nivel respiratorio. Puede ser una neumonía que podemos alergia fuera suficiente este paciente. ¿Por qué ha hecho insuficiencia renal aguda? Claro, porque como tenía intensa sed, ha orinado tanto el paciente, no se ha compensado, está haciendo hipotensión arterial y la hipotensión está ocurriendo de que hay un filtrado glomerular menor y por tanto está haciendo una insuficiencia renal aguda. Uy, qué grave está el paciente. Y ahora le hacen la gasometría y tiene una acidosis metabólica, que también puede estar contribuyendo a esto. Esto será solito que esté produciendo la acidosis metabólica, la frecuencia respiratoria de 38, pero me han enseñado que la respiración de Kussmaul más bien es profundizar y exhalar. Profundizar y exhalar no debería estar así, no tiene entonces un proceso aquí neumónico, seguro que tiene un proceso neumónico. Entonces todo esto que está ocurriendo es un paciente con diabetes mellitus que ahora tiene cetoacidosis, porque tiene cuerpos cetónicos. Tiene una cetoacidosis diabética, tiene este paciente, cetoacidosis diabética, y porque ha sido descompensado por una neumonía. Entonces ya sabes que tenemos que final cetoacidosis diabética con neumonía. ¿Qué hace que se descompense un paciente diabético? Cuando un paciente se descompensa por diabetes, dos cosas a poder ocurrir, nada más. Que haya tomado su medicación, o mejor dicho, que no haya tomado su medicación, o no. Y la otra, infección de pulmón o urinaria. Así de fácil. Viene el paciente, estaba tomando mis tabletas, la insulina, me puedes tomar, estoy mal. Está mal el paciente. ¿Has tomado tus tabletas para diabetes? Dime la verdad. El doctor sabe que no has tomado en este proceso 4 días. O si no, ¿te has colocado insulina? El doctor sabe que es que se ha terminado, no tenía plata, no me compró el resto de la semana. Te dice que has tomado bien, que has tomado, neumonía no se cree. Tiene neumonía o infección de vías urinarias. Eso es el 98% de las veces. Como más tanto paciente, entonces sabemos.
otros casi son raras cosas, pero por lo general las entendemos. Clasificación de la diabetes, hay diabetes tipo 1, es autoinmune, ¿no ves? Autoinmune. ¿Dónde se da eso? En pacientes jóvenes, menos de 30 años de edad. Diabetes tipo 2 o insulinoresistencia. ¿Qué quiere decir diabetes tipo 2? Gorditos. Barriga, abdomen, más de 102 en varones, hay gran posibilidad de dislipidemia y por tanto de diabetes. Mujeres más de 88, dislipidemia y diabetes. Y cuando somos gorditos, los receptores de insulina ya se pierden, ya no tienen buen efecto la insulina. Y eso se llama ¿qué? Resistencia a la insulina. Los gorditos tienen resistencia a la insulina. Es la diabetes tipo 2. Otro tipo de diabetes. Puede ser que el paciente haya tenido una pancreatitis aguda. Tenía un cálculo en coredo, primero pancreatitis 2, desde ahí comenzado mi diabetes 2. Defectos genéticos de la insulina. A veces tomamos eliminación de insulina y su insulina en su organismo es baja, la producción es baja del páncreas, no se tiene buena cantidad de insulina. Las infecciones pueden ser, entonces por eso otro tipo de diabetes. Y el cuarto tipo es la diabetes gestacional. ¿Qué es la diabetes gestacional? Estás embarazada, te hacen tu control y tienes 200 miligramos de azúcar en sangre. ¿Has tenido vos diabetes alguna vez? No, doctor, nunca. ¿Tus familiares? No, doctor, nunca. Tienes una diabetes gestacional entonces. No hay una buena producción de parte del páncreas de insulina por el embarazo y resulta que se ha elevado tu glucemia. Tienes una diabetes vos. Y un paciente, una mujer con diabetes, el único medicamento que hay que darle es insulina, solo insulina. Todos los otros medicamentos por vía oral están contraindicados. La metformina, la glibenclamida, contraindicados. ¿Por qué? Porque atraviesa la barrera placentaria. Y si atraviesa la barrera placentaria, imagínense lo que le produce al feto. Hipoglucemia. Se altera el sistema nervioso central, imagínense, grave. Así que lo que tienen que saber ustedes es que en el embarazo hay que dar insulina. A ver si uno dice, pero ¿cómo le voy a dar insulina a un paciente embarazada? Le daré tabletitas, no le va a causar daño. Tabletas son peores. Las tabletas, ahí está listo la paciente. Hace involución en el feto, una alteración del sistema nervioso central y salud. Ya sabemos la clasificación, tipo 1, tipo 2, 3 y diabetes gestacional. La tipo 1, como el paciente es una enfermedad autoinmune, se ha producido una inflamación del páncreas, ya no secreta nada de insulina secreta, entonces el tratamiento, ¿cuál va a ser? El tratamiento igual de la diabetes tipo 1. Insulina general, porque no secreta nada de insulina. En cambio la diabetes tipo 2 secreta un poquito de insulina, entonces podemos dar medicamentos que ayuden a secretar más insulina. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos dar en la diabetes tipo 2 dos antidiabéticos orales. También podemos dar insulina en estos pacientes. Pero en el diabetes tipo 1 es insulina secreta. Este tema de la diabetes es súper apasionante total, porque hay muchas cosas que hay que analizar todo. Lo vamos a ver lo más rápido posible. Aquí está hiperglucemia. Una cosa que tenemos que tener en cuenta para que ya no nos hagamos problemas con el tema de la diabetes y todo, es esto. Es tan sencilla la patología que es así. Aquí están las grasas, los lípidos, aquí están los hidratos de carbono, y aquí están las proteínas. ¿Ya? Aquí están las grasas, hidratos de carbono y proteínas. ¿Qué hace la insulina? ¿Cómo regula la insulina? Lo único que hace es meter al intracelular las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas, para que aquí se encuentren dentro de parámetros normales. ¿Se ubican? Eso es lo único que hace. Se acabó el problema. A veces tanto lío explica que habla, un montón de cosas. Distinto nomás sabía decir, se acabó.
Entonces, ¿qué hace la insulina normalmente? Les vuelvo a repetir. Grasas, nutricional adentro, hidratos de carbono adentro y proteínas adentro. ¿Y listo? ¿Qué pasa en un paciente que no tiene insulina, que se llama diabético? Entonces, ¿cómo van a estar las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas en el intravascular? ¿Cómo van a estar? Elevadas. ¿Ah? Elevadas. Van a estar elevados. Las grasas van a estar altas, los hidratos de carbono van a estar altas y las proteínas van a estar en gran cantidad. Y se acabó el problema. ¿Listo? Por tanto, en un paciente diabético, ¿qué tenemos que tratar? Las grasas, porque va a haber gran cantidad de ácidos grasos, el colesterol va a estar alto, los lípidos van a estar altos, los triglicéridos van a estar altos. ¿Se dan cuenta? Y hay que bajar la cantidad de esas grasas. La glucemia, ¿cómo va a estar? Va a estar pues alta. Tenemos que dar medicamentos que disminuyan la glucosa. ¿Cómo van a estar las proteínas? Van a estar altas las proteínas. ¿Y por qué nos interesan las proteínas en la diabetes? Porque resulta que un paciente diabético agarra las proteínas y que las transforma en glucosa. Eso se llama la gluconeogénesis. ¿Se dan cuenta? Entonces va a estar alta las proteínas y hidratos de carbono y grasas. Eso ya lo saben. Bien. Esto es bien importante. ¿Por qué? Ya sabemos que un paciente diabético tiene hiperglucemia. Tiene ácidos grasos, según dicho ácidos grasos libres, ¿cómo estaban? Altos están. Están en el intravascular. Altos están los ácidos grasos libres. Altos están. Por tanto, va a producir esto. Va a producir la hiperglucemia y los ácidos grasos libres. Va a producir estrés oxidativo. ¿Ya? Y van a producir activación de la aplicación de estos compuestos que se llaman RAGI. Entonces, estrés oxidativo y activación de los compuestos RAGI, de la aplicación. ¿Y estos qué va a producir el estrés oxidativo y activación RAGI? Miren lo que va a producir. Va a producir la disminución del óxido nítrico. Importante, disminuye el óxido nítrico. ¿Y eso por qué nos interesa? ¿Por qué? Porque va a haber vasoconstricción. ¿Se dan cuenta? Un paciente con diabetes tiene posibilidad más de tener hipotensión o hipertensión. ¿Por qué? Porque no va a secretar óxido nítrico en caso de la... Listo, ya está. ¿Listo? Porque disminuye el óxido nítrico. Perfecto. Dato importante. Dos datos importantes. Sube la endotelina. La endotelina 1. La endotelina 1 es vasoconstrictor, super vasoconstrictor. ¿Y sube qué? La angiotensina 2. Entonces, si yo les pregunto, generalmente el paciente diabético cursa con hipertensión arterial. ¿Por qué tiene hipertensión arterial el paciente con diabetes? Primero porque disminuye el colesterol, aumenta la hemoglobina, y tercero es que aumenta la nutrición. ¿Lo viste? Está. Perfecto. Muchísimo. Ya lo hemos logrado una cosa importante. Otra cosa. Estrés oxidativo, activación de la glicación de los componentes RAGI. ¿Qué suben? Suben estas dos cositas. El NFK y sube la AP1. ¿Se acuerdan del NFK y del AP1 en el proceso inflamatorio? El proceso que regula la inflamación, son bien importantes. Y este NFK y AP1, ¿qué hace? Miren, va a subir las citoquinas. ¿Cuáles? La interleuquina 1, la interleuquina 6. Y va a subir los factores ICAM1, que son los que determinan el proceso inflamatorio y cualquier tipo de sepsis. ¿Pueden imaginarse eso? Estamos hablando de esto alrededor de sepsis, estamos hablando de hiperglucemia y de ácidos grasos aumentados. Estamos hablando que aumenta la activación de los compuestos RAGI. Estamos hablando que aumenta el NFK y el AP1. Y estamos hablando de que hay gran cantidad de citoquinas y del factor ICAM. Por tanto, va a haber un proceso inflamatorio a todo nivel. La diabetes no solamente es hiperglucemia, es un proceso inflamatorio a todo nivel. Grave. ¿Esto qué va a condicionar, por tanto? Va a condicionar
condicionar qué? Retinopatía. ¿Va a condicionar qué? Insuficiencia cardíaca. ¿Qué va a condicionar? Insuficiencia renal va a condicionar. Grave está poniendo aquí la cosa. Veremos esto. La hiperglucemia y los ácidos grasos libres producen estrés oxidativo y activación de los compuestos RANKI. Y miren qué produce. Disminución del óxido nítrico. ¿Y qué produce? Fundamentalmente esto. Aumenta el inhibidor del plasminógeno. Imagínense, el plasminógeno está inhibido. ¿Qué hace el plasminógeno normalmente? En fisiología, ¿no se acuerdan? No se acuerdan todavía. ¿Por qué la sangre fluye normal? Porque los mecanismos de coagulación y los mecanismos de fibrosis están en homeostasis. ¿Vale? Y aquí hay un factor que inhibe la coagulación. Porque los factores de la coagulación ya sabemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 13, el factor de la kilogramo, ¿vale? ¿Y quién regula eso? Para que no haya coagulación en nuestro organismo. La plasmina, pues. Eso no se puede en fisiología. La plasmina, ¿se sabe? La plasmina hace que no haya coágulos. La plasmina hace que no haya coágulos. Ahora imagínate, si aumenta el inhibidor del plasminógeno, ¿qué va a haber aquí? Va a haber formación de trombos y coágulos. Por tanto, pregunta, ¿por qué los pacientes diabéticos hacen mucho infarto agudo de miocardio incidente, infarto de miocardio? ¿Por qué? Por inhibición de los plasminógenos. Polución de los plasminógenos. Ahora, ¿saben qué ha dicho la ADA y la DAC? Ha dicho una cosa muy importante. Todo paciente diabético, tienes que darle antiagregantes plaquetarios. Tenga o no tenga antecedentes de infarto, es un interés. Sino que tienes que darle aspirina. Tienes que darle. ¿Y por qué tienes que darle? La respuesta ya la sabes. ¿Por qué? Porque aumenta la parte de la hipercoagulabilidad del factor inhibidor del ¿Por qué plasminógeno. aumenta la coagulabilidad? Por el factor del plasminógeno. Por inhibidor del plasminógeno. Inhibidor del plasminógeno. Y esto es un dato importante. Y la ATA y la LAC han dicho, todos los pacientes con diabetes tienen que recibir estatinas. Las estatinas, ¿para qué es? Para disminuir el colesterol y los triglicéridos. ¿Por qué? Porque disminuye esto, pues. ¿Por qué va a haber aumento? ¿Aumento de qué? De proteínas. Sí. Ácidos grasos. De ácidos grasos. De ácidos grasos. ¿Por qué? Porque simplemente la insulina hace utilizar los ácidos grasos a las células. Si no hay insulina, los ácidos grasos no van a estar en las células, van a estar en intravascular. Va a haber elevación de lípidos y colesterol y por tanto le tienes que dar. Entonces, trombosis, hipercoagulación, activación plaquetaria. Imagínense, estamos hablando de diabetes, no estamos hablando de otros. La hiperglucemia va a condicionar una trombosis, va a condicionar la diabetes, una hipercoagulación y va a condicionar una activación plaquetaria. ¿Qué habla? Grave. Bueno, nos procuraremos receptores de insulina, hay dos, subunidad A y B, ¿no? Tipo tirosinasa. Eso lo pasamos con ASEAN, esto lo pasamos porque estamos ya retrasaditos. Diabetes tipo 1, menos de 30 años y más de 30 años diabetes tipo 2, ¿no? Además, a ver, la diabetes tipo 1 tiene que estar asociado a HLA, a antígenos de histocompatibilidad, lógicamente. En cambio, la diabetes tipo 2 no está asociado. ¿Por qué no está asociado? Porque la diabetes tipo 2 son las personas que comen mucho hidrato de carbono, que son gorditos, ¿no? En cambio, la tipo 1 está asociado a alteraciones genéticas, ¿no? Al tipo 1, ya lo sabemos eso. Pasaremos más a
esto. Prevalencia de diabetes en mujeres y hombres por circunferencia de cintura. Miren lo que aumenta. Si tú tienes una cintura más de 80, mujeres, miren, 80, te aumenta más o menos un 3% la posibilidad de que tengas diabetes. Y un varón que tenga más de 84, más del 3%. Imagínate si tienes más de 105, tienes un 15% de que eres diabético. ¿Qué gran posibilidad que tienes diabetes? Solamente con cintura abdominal. Ni siquiera dar el control de glucemia. Medido 102, vos vas a tener diabetes, vos tienes diabetes. Vas a tener dislipidemia vos. Vas a tener hipercoagulabilidad hasta controlar la glucemia. Ahora aquí no se nota mucho, a ver, prevalencia de complicaciones. ¿Qué complicaciones tenemos fundamentalmente? Hay nefropatía, retinopatía, cardiopatía. A nivel general es el proceso inflamatorio. La diabetes, ¿dónde te va a afectar? Todo te afecta, todo tu organismo. Se puede producir una nefropatía diabética, ya hemos dicho, vasoconstricción de la arteria deferente y te produce proteinuria y te hace una insuficiencia renal. Primera cosa. Corazón, infarto, te puede venir infarto de miocardio. ¿Por qué? Por el inhibidor del plasminógeno. Grave. Retinopatía diabética. Hemos dicho que hay vasoconstricción porque hay disminución del óxido nítrico. Grave. Hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, neuropatía diabética. Todo te puede venir. Es un proceso inflamatorio generalizado. Es un proceso inflamatorio sistémico. ¿Por qué? Porque hay un montón de interleucinas, la 1 y la 6 y el factor ICAM. Estamos hablando como si la diabetes fuera una sepsis. La sepsis produce ICAMs, produce interleucina 1,6, produce control de la coagulación alterados, igualito que la sepsis. Así que ser diabético es una propensión tremenda a tener complicaciones y además a hacer impacto voluntad. Depresión sí, visión, alteración, cataratas por alteración de la osmolaridad, retinopatía diabética. No puedo ver bien, a ver, tenemos cataratas, oftalmología. Viene también, aparte de cataratas, tiene una retinopatía diabética por vasoconstricción. O ha hecho una coagulación en la arteria, no puede ver el paciente. Y es diabético el paciente. Corazón, infarto, tantos pacientes con infarto que también tienen diabetes. Y esos son los infartos leves. Pequeño dolorcito, un electrocardiograma, pus en B1B2-3, troponina alta y listo. Tienes infarto. Neuropatía diabética, todos los pacientes con diabetes, no te duele la pierna, no sé por qué, proceso inflamatorio generalizado tienen el paciente. Tienen los pies. En los pies, cualquier problema que tenga el paciente diabético en el pie, se llama, aunque tenga puñero, se llama pie diabético. Aunque tenga puñero. Una herida pequeñita, cualquier herida es pie diabético. ¿Y por qué se produce el pie diabético y alteraciones en la piel? Como hemos dicho, que las arterias son así, arterias en todo el cuerpo. Hay un proceso inflamatorio sistémico. Primera cosa, hay una arteritis en todo el cuerpo. Segunda diatita te voy a dar. Tienes dislipidemia, tienes triglicéridos y colesterol alto, estás haciendo aterosclerosis. Y de diatita te la pongo que hay disminución del óxido nítrico. Está listo el paciente. Su circulación por todas las malas, pues. Y en los pies es malo. A veces vienen los pacientes y dicen, yo tengo una pequeña herida en diabética. Ahorita mismo una ecografía para ver cómo está tus arterias y tus venas. O tengo un puntito negro, ¿no? En mi pie un puntito negro, no sé. Pero esto es una necrosis. Hay que hacer una ecografía rápida. Hacemos ecografía y dice, las arterias, hay obstrucción arterial. Muchas te tienes que hacer amputar nomás. No sienten nada desde raíz porque hasta aquí arriba es carne amputa. Clínica, poliuria, el paciente orina alto por la hiperglucemia, polidipsia, tiene mucha sed, pérdida de peso, sí, por deshidratación, náuseas, vómitos, dolor abdominal.
El dolor abdominal a veces es interesante porque hay edema de pared en el estómago, por eso es el dolor abdominal. Cusmor, hemos dicho acidosis metabólica, empujamiento cetónico, disminución del nivel de la conciencia. Claro, si te deshidratas y hay una hiponatremia, vas a usar, está mal. Puede haber edema cerebral, estuporoso, coma, hipotensión, como hemos dicho, como el caso. Esto también tenéis que sacar una fotito. Ya les voy a sacar foto a la anterior que hemos dicho de la ¿qué se llama? De la plasmina, todo eso, porque esos son los argumentos que van a defender, ¿por ejemplo? Son los argumentos de defensa. Y este es otro argumento de defensa que van a tener. Esto tienen que sacar, ¿por qué? Porque aquí está la deficiencia de insulina y puede ser por exceso, puede ser por infección. Hemos dicho la neumonía y la infección de vías urinarias. Hay unas hormonas contrarreguladoras de la insulina. ¿Cuáles son? El glucagón. Siempre está baja la insulina y el glucagón está altísimo. Está baja la insulina y el cortisol está altísimo. Está baja la insulina, catecolaminas están altas y hormonas. Esto tenemos que saber para poder explicar lo que ocurre también en el organismo, ¿no? Si hay baja cantidad de insulina, ¿cómo estarán las catecolaminas? Están elevadas. ¿Qué determina eso? El llapita te la pongo, la vasoconstricción, la hipertensión y la taquicardia más. Así que por todos lados está grave el paciente. Por el lado que le mires, está medio fregado, ¿no? Está fregado esta parte. Igual el cortisol, igual que el glucagón. Hemos dicho que hay proteólisis. ¿Por qué? Porque hemos dicho que normalmente la insulina, las proteínas, las mete aquí. Y entonces quiere decir eso, hay ingreso de proteínas aquí, la proteogénesis está aumentada. Pero como no hay insulina, ya no viene de aquí, sale también de las proteínas de aquí. ¿Y eso qué se llama? Proteólisis se llama, proteólisis. Hay alto aminoácido circulante aquí. Y ese alto ácido circulante aquí, ese aminoácido alto, ¿en qué se transforma? Se transforma en glucosa. La gluconeogénesis. La gluconeogénesis. Ahí está. Por tanto, hay proteólisis. Y por tanto, la gluconeogénesis, ¿cómo está? Está aumentada. Y por tanto, ¿cómo está la glucosa? Más aumentada. Por la proteólisis. La proteólisis nada que ver con el tema de la glucosa normalmente, pero en un paciente diabético sí. Porque a partir de proteínas se convierte en glucosa, hiperglucemia. La lipólisis, ¿cómo va a estar los ácidos grasos? Como no pueden ingresar al intracelular, va a estar alto ácido graso, va a haber todo tipo de ácido graso, va a estar aumentado, todo tipo de ácido graso, ¿ya? Ahí está el colesterol, los triglicéridos, los LDL, más LDL, más infarto del miocardio, todo va a estar aumentado de ácidos grasos libres. Y aparte de ácidos grasos libres aumentados, va a haber sus metabolitos, los cuerpos cetónicos, ¿se acuerdan? La cetona, el beta-hidroxibutirato, ¿se acuerdan? No sé. ¿Se acuerdan de la fisiología? Ahí está harto el cuerpo cetónico aquí. El cuerpo cetónico que va a tener cetonuria, ¿no? Va a eliminar por orina los cuerpos cetónicos, como en este caso. Y miren, como hay gran cantidad de cuerpos cetónicos, el beta-hidroxibutirato, ¿lo ven? De los cuerpos cetónicos, va a haber gran cantidad de acidosis, pues. Va a haber acidosis. ¿Y qué tipo de acidosis? Acidosis metabólica. ¿Por qué acidosis metabólica en el paciente diabético? Porque hay gran cantidad de ácidos libres y hay cuerpos cetónicos en gran cantidad. Ya está dicho eso. Volvemos. Los hidratos de carbono va a haber disminución de utilización de glucosa. ¿Por qué? Porque normalmente la insulina mete aquí al intracelular y se produce energía aquí y funciona bien nuestra célula. Pero como no hay insulina, esta glucosa está saliendo afuera y por tanto va a haber disminución de utilización de la glucosa. Y va a haber más cantidad de glucosa, va a haber hiperglicemia, se va a formar gran cantidad de glucosa. Y como hay hiperglicemia, va a haber glucosuria, se va a eliminar alta cantidad de glucosa por orina. Porque el riñón
tiene camiones transportadores en el riñón, unos camioncitos que no dejan que la glucosa salga afuera. Y esos camioncitos transportadores son ¿cuántos? ¿Cuánto es el TM de la glucosa? El TM es el transporte máximo de la glucosa. ¿Quién es el profesor de psicología? ¿Cuánto es? 140, pues, ¿recuerdan? No, 182. El TM es 140. El máximo. Bueno, 140 camioncitos hay, 140 camioncitos. Entonces, cuando la glucemia está más de 140, digamos 150, ya no, pues la glucosa se va a volver a 10, porque 140 camioncitos hay, que no dejan que se orine hacia afuera, la glucosa lo mantienen en el organismo, los 140 camioncitos dicen no, que no se vaya la glucosa afuera, y lo meten adentro del intravascular, del riñón al intravascular, del riñón al intravascular, cuando es 140. Cuando pasa 150, 10 miligramos ya se eliminan por orina, pero solamente hay 140 autos, camiones. Y ahora si hay 200 miligramos, 140 autitos nomás hay, 200 miligramos, 60 miligramos está yendo, 60 miligramos, y el paciente, ¿qué pasa? Está orinando alto, glucosuria le da. El TM había sido de 140, más de 140 glucosuria. Hay poliuria osmótica y como está orinando alto, el paciente diabético orina alto, cada vez que está orinando se deshidrata el paciente. Y como se deshidrata hay una hiperosmolaridad, el sodio está alto. Pero el sodio está alto por la deshidratación. Claro, eso otro día lo van a ver seguramente ya cuando se me van a endocrino. Porque el sodio está alto, pero el tratamiento para eso es hidratación al paciente, no darle sodio. Porque el sodio realmente está normal, pero como se ha deshidratado, el sodio está alto. Bueno, la situación es que hay una hiperosmolaridad, hay una deshidratación, y como hay deshidratación, y al final orinó tanto el paciente, ya no tiene que botar el paciente. Y entonces se hace una insuficiencia renal, el paciente bota 20 centímetros cúbicos en 24 horas. Y se hace una insuficiencia renal. Ya está la cosa. Así que todo esto, ¿quién va a curar todo esto? Va a curar pues la insulina. Si le ponemos insulina al paciente, ¿qué es lo que va a producir? ¿Va a producir proteolisis? ¿O qué es lo que va a producir cuando le das insulina a este paciente? Va a aumentar las proteínas. ¿Cómo va a estar la lipólisis? No va a haber lipólisis, va a haber lipogénesis pues. ¿Cómo va a estar la glucosa? La glucosa no va a estar, la hiperglucemia. Va a disminuir. Y por tanto, nosotros tenemos que aprender estos conceptos. ¿Qué es glucólisis? ¿Qué es gluconeogénesis? ¿Qué es glucogénesis? ¿Qué es glucogenólisis? Ahora estamos hablando solamente de aquí, de la glucemia, solo de la glucemia. Vamos. Entonces vamos a decir, primero tenemos estos conceptos. ¿Qué es glucólisis? ¿Qué es la glucólisis? Es la destrucción de la glucosa, compuestos, no sé. ¿Qué es la glucólisis? No, la glucosa es eso. La glucosa normalmente se transforma en el organismo en dióxido de carbono y agua. Pero no hay glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? ¿Qué es la glucólisis? El uso de la destrucción de El uso de la glucosa como parte por las células. es el paso de la glucosa del intravascular al intracelular. La glucólisis se llama glucólisis porque ya no hay glucosa acá, se ha lisado la glucosa. ¿De dónde iba la glucosa? Al intracelular. No le estoy preguntando cuál es el metabolismo de la glucosa. La respuesta es el carbohidratos.
se preguntaba el proceso de glucólisis. Entonces, ¿qué hace la insulina? ¿Aumenta o disminuye la glucólisis? ¿Ah? Aumenta la glucólisis. Esto ya lo sabemos. Estamos hablando solamente de esto. De la glucemia, ¿no? Entonces, por tanto, aumenta la glucólisis, la insulina. Perfecto. ¿A qué se llama gluconeogénesis? A la formación de glucosa. ¿No? Gluconeogénesis. No, a la producción de glucosa a partir de ácidos grasos y proteínas. Fundamentalmente proteínas. Probablemente también sirve, pero fundamentalmente proteínas. La gluconeogénesis es formar glucosa a partir fundamentalmente de proteínas. ¿Qué hace la insulina? ¿Aumenta o disminuye? La disminuye, porque no queremos glucosa. Disminuye la glucogénesis. ¿Listo? La glucogénesis. ¿Qué es la glucogénesis? Glucogénesis. ¿Qué hace la insulina? Aumenta la insulina aumenta la glucogénesis. ¿Por qué? Porque capta glucosa del intravascular y ¿dónde lo lleva? Lo lleva al hígado, lo lleva al músculo y lo lleva al tejido adiposo, ¿no ven? ¿Y qué lo convierte? En glucógeno. En glucógeno. No queremos glucosa. La insulina no quiere que haya glucosa en el intravascular. Entonces eso se llama glucogénesis. Está formado glucógeno a partir de la glucosa. Por tanto, la insulina aumenta la glucosa. ¿Y qué es glucogenólisis? ¿Qué es glucogenólisis? Del glucógeno va a pasar a glucosa. ¿Y la insulina qué hace? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye la glucogenólisis. Listo, ya está. Entonces ya sabemos. Si yo les pregunto qué hace la insulina sobre la glucosa, ustedes me van a decir, Doc, aumenta la glucólisis, Doc, disminuye la gluconeogénesis, Doc, aumenta la glucogénesis, Doc, y disminuye la glucogenólisis, Doc. Es lo que quiero que me limpieza de alimentos, viene, uno come, llega la comida al tracto gastrointestinal, especialmente al estómago, al intestino delgado, y se produce unas sustancias que se llaman incretinas. Unas sustancias que se producen, que se llaman incretinas. ¿Y qué hacen estas incretinas? Lo único que le dicen, van al páncreas y le dicen si te tienes insulina, están comiendo. Yo como un sándwich, viene aquí, estómago, intestino delgado y de ahí incretinas. Y la incretina que le dice al páncreas, salí, a salir insulina. Eso es lo que hace las incretinas. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se llaman las incretinas? Se llaman GLP-1 y HIP. ¿Qué es el GLP-1? Péptido similar al glucagón. ¿Y qué es HIP? Es polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Estas son las incretinas que nosotros mencionamos en el momento. Seguramente de aquí a 10 años vamos a aprender un montón de cosas. Pero estas son las dos. Entonces, cuando hablemos de incretinas, ya vamos a decir simplemente GLP-1 y HIP. GLP-1, péptido similar al glucagón, y HIP, polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen estos? Estimulan a las células beta a que produzcan insulina. ¿Sí? Por tanto, nosotros vamos a utilizar, si tenemos un paciente con diabetes, nosotros vamos a querer medicamentos que estimulen las incretinas o que disminuyan las incretinas. ¿Qué opinas? Que disminuye las incretinas. Disminuye las incretinas. Que disminuya las incretinas. Perfecto. ¿Vos qué opinas? Tiene que aumentar.
Puedes vos. A ver qué ha pasado, mira. Mira lo que estoy diciendo. Llega alimento aquí y se produce incretinas. ¿Cuáles son las incretinas? La GLP-1 aquí. En vez de decir GLP-1 aquí, decimos incretinas. Aumenta estas incretinas. ¿Y qué hace la incretina? Va al páncreas y le dice secretar más insulina para hacer bajar la glucosa. Entonces, vos, ¿cómo vas a querer que actúen los medicamentos que no somos un grupo científico y queremos que dar medicamentos para la diabetes? ¿De cómo es que lo con las incretinas? Aumentando las incretinas. ¿Listo? Entonces hay medicamentos que aumentan las incretinas y se acabó. Ya lo sabemos entonces, ya lo sabemos todo esto. La incidencia es saber un montón que hay diabetes por todo lado. Descubrimiento de la insulina por el doctor Frederick Banting, en 1921. Él es Frederick Banting. Él es Frederick Banting. Había antes unas revistas, no sé qué conocen ustedes, Vidas Ilustres. No sé cómo se llama. Ustedes ven el tipo que no está bien. No había unas revistas, porque antes del año 1998-99 se leía trato libro, porque no había internet, no había internet para poder leer alguna cosa o tener una duda y poder salvar esa duda. Tú agarras un libro y tenías que leer. No había eso, agarras otro libro y tenías que leer, otro libro tenías que leer, pero leías un montón. En cambio ahora aprieto lo que yo quiero y me sale en 2 segundos y sale la respuesta aquí, por inteligencia artificial. Ya tenías que leer un montón. Y resulta que había unas revistas que se llamaban Vidas Ilustres. Vidas Ilustres. Y ahí habla de personas, digamos, muy conocidas en el mundo, ¿ya? John Fitzgerald Kennedy, después Yuri Gagarin, Valentina Tereshkova, un montón de gente, súper desconocida, ¿ya? Y justo hablan de Frederick Banting. Y resulta que es a Frederick Banting. Resulta que este muchacho, bueno, se enamora de una chica sensual. Se enamora de la chica y resulta que la chiquita tenía mucha sed, le orinaba mucho. Entonces, él ha ido a visitar, estaba enamorado, estaba camote, entonces va y le va visitando, y resulta que la chiquita se va muriendo poco a poco. No sé qué tenía la muchacha, le daba un montón de líquido y no sabía qué tenía. Lo único que sabía que tenía mucha sed y orinaba mucho. Mucha sed y orinaba mucho. Pasó 3 o 4 meses y pan se muere la chica. Se murió de una pena tremenda para el chico, y el chico dice, yo me voy a volver a investigar. Voy a ser médico. Y de ahí nace el famoso Banting. Y lo más chistoso es que yo lo he leído a la edad de unos 13, 14 años. Y he dicho, ha sido una de sus inspiraciones de ser médico también. Y alguna vez he dicho, si alguna vez doy una charlita a alguien, les voy a hacer con ustedes de mi pan, y se va a realidad. Entonces, este mundo ustedes que lo conocen. Increíble. Así es la vida. Ahí está, Frederick Banting. Increíble. ¿Qué ha hecho? Ha descubierto la insulina. Ha agarrado un montón de pelos en el agua. Ha comenzado a estudiar con una especialidad que se llamaba Bessel, alumno de medicina de último año, y premio Nobel, que es el Frederick Banting por descubrimiento de la insulina. Y gracias a él comienza el tema de la insulina, que los pacientes se recuperan, la diabetes controlada, todo eso. Súper. Tipos de insulina, hay varios tipos, la ultra rápida, la intermedia, la prolongada. ¿Qué utilizamos en el hospital ahorita? La rápida y la intermedia, eso utilizamos. La rápida bien, comienzo media hora, dura 4 a 6 horas y se conoce también como cristalina regular o neutra. Insulina rápida, cristalina regular o neutra. Así se conoce
también la insulina. Y esta insulina rápida se da por vía intravenosa. Si ahorita viene a nuestro hospital un paciente con unos 800 miligramos de glucemia, ¿qué vamos a utilizar? La insulina rápida. La insulina rápida utilizamos, que se llama rápida cristalina regulada neutra. ¿Se dan cuenta? Si está grave ahorita, utilizamos insulina rápida. Yo le calculo, por ejemplo, 1 a 3 microgramos kilo peso. ¿Listo? Le hacemos un cálculo, el gramo fisiológico, cuando está pesando 60 kilos. Ya le ponemos 60 microgramos, le hago el calculito bien, y hay que pasar más o menos cada 2 horas le voy controlando al paciente. ¿Listo? Le voy a pasar, le digo a la enfermera, prepármelo entre, quiero a 2 a 3 microgramos por minuto, él hace su calculito y le va pasando, y en 2 horas hace un nuevo control. Está con 800 microgramos, con 800 miligramos, le voy controlando, le hago pasar, en 2 horas le hago su control y me dice 600 miligramos, está loco. Excelente. Seguimos con los 3 microgramos por minuto. Y así voy controlando cada 2 horas. Al paciente diabético descompensado hay que controlar cada 2 horas con sus controles de glucemia y electrólitos. Glucemia y electrólitos. Esas 2 cosas hay que controlar. En cambio viene un paciente a la consulta y me dice, doc, estoy orinando mucho, un poco cansado, me siento, no sé qué me pasa. Y mira, aquí está mi glucemia, 300 miligramos tengo, doc. Ah, ya, de presión un poquito bajo está. Ya vas a tomar sobres de hidratación oral, eso que te van para la diarrea, eso te va a compensar bien, se deshidratado, y te vas a colocar insulina NPH, te vas a colocar en la barriga. Esta insulina NPH es de color blanco, NPH. ¿Por qué se llama NPH? N de neutra, P de protamina y H del doctor H. Doro, que él ha inventado esto. Neutra, protamina, H2. ¿Listo? Y entonces, ¿dónde se va? Por vía subcutánea. Esto es insoluble. No te puedes confundir la insulina NPH y colocarle por vía intravenosa, porque como es insoluble, haces un infarto o una vecis química. No puede existir confusión nunca jamás. Sin duda, ustedes, siempre que duden, tienen que leer. Antes que dar a un paciente por eso, estás con el paciente, no te acuerdas, tienes que decirle al paciente, espera un ratito, voy a ver si está durmiendo. Entonces sales y entonces tienes que ir a leer, tienes que leer harto y luego vuelves y te digo, porque imagínense la condición. Varias veces casi ocurre eso, no es novedad, es contrario. Así que hay que tener mucho cuidado. La intermedia, la NPH es blanca y se da por vía subcutánea. La rápida es cristalina. Como se dice, esta se da por vía intravenosa para casos graves utilizamos. En cambio, para casos no graves utilizamos la NPH. Listo, pasamos entonces rápidamente. Esta es más fisiología. Esto va a pasar. Ya sabemos que la insulina mete glucosa donde mete al hígado, ¿no? Eso es lo que hemos dicho aquí. Hagan de cuenta que la insulina mete a qué células, a células hepáticas. ¿Dónde más mete? A células musculares, ¿no? A células musculares. ¿Dónde más mete? A tejido adiposo. Entonces esto no es novedad. Otra vuelta. La insulina mete a las células del hígado, a las células del músculo y a las células del tejido adiposo. Ya está. Ya, eso ya está. Después tal vez va a comentar ustedes. Y aquí están los antidiabéticos orales, los ADO antidiabéticos orales. Los que más utilizamos en los hospitales son 2, las sulfonilureas y las guaninas. Eso es lo que cubre el SUS y utilizamos harto nosotros en los hospitales. ¿Listo? Hay sulfonilureas entonces y las guaninas. Aquí están las guaninas. Y después tenemos un montón de grupos que ustedes me van a comentar. ADO atraviesan la barrera placentaria, por tanto están totalmente contraindicadas en el embarazo, totalmente contraindicadas. Todo paciente que tenga esto diabético y es prediabético. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer una ecodoppler para ver cómo están las arterias y venas. Y si las arterias están bien chiquititas por aterosclerosis, por el proceso inflamatorio o hay coagulación, la situación es grave. Hay que anticoagular al paciente, hay que ver cómo podemos hacer que se produzca
vasodilatación, el control del proceso inflamatorio, hay que dar antiagregante, hay que dar un montón de cosas. Y a veces, como no se revierte y hay necrosis en varias partes, no se apunta aquí, pues hay un montón de afectados con diabéticos. Complicaciones en el riñón, claro, la nefropatía diabética, en el corazón, el infarto agudo del miocardio, en el pie diabético, aquí cataratas de nefropatía diabética. Tratamiento, control glucémico, dieta, el paciente tiene que hacer dieta. Le tienes que decir, ¿sabe qué, señor? Mitad de plato, solo verdura tienes que comer, nada más, verdura y fruta. Cuarta parte del platito, arroz, poquito arroz, unas 4 cucharadas de arroz y eso es todo. Carne puedes comer, la palma de la mano puedes comer, solamente eso puedes comer. Verdura y fruta, comer 50 partes y ningún problema. Eso es la dieta. Modificación del estilo de vida, ya saben, igual que la hipertensión arterial, tiene que caminar 8 a 10 cuadras por día este paciente. Harto ejercicio tiene que hacer. Y finalmente el tratamiento farmacológico, que puede ser insulina o puede ser antidiabético oral. La ADA y la ADA generalmente dice, ustedes se deben estar preguntando, ¿cuándo le voy a dar antidiabético oral? ¿Cuándo le voy a dar insulina? La ADA y la ADA dice, si un paciente tiene más de 270 miligramos, hay gran posibilidad de utilizar insulina. Si un paciente tiene menos de 270 miligramos, hay gran posibilidad de utilizar algo. ¿Te das cuenta? Si un paciente entonces viene a tu consulta y está con 200 miligramos, ¿qué le vas a dar? ¿Insulina o antidiabético oral? Antidiabético oral le das. Estamos diciendo 270. Menos de 270 antidiabético oral, más de 270 insulina. Generalmente, les digo, no es la base, generalmente se puede utilizar insulina, menos de 270 se puede utilizar antidiabético oral. Ya, tratamiento de enfermedades asociadas, claro, en nuestro paciente, por ejemplo, tenía neumonía, tienes que darle antibiótico, tienes que darle levofloxacina, no sé, algo hay que darle. Dislipidemia. Le hemos dicho que todos los pacientes con diabetes tienen dislipidemia. Si los triglicéridos están elevados, tienes que darles estatinas. Le hemos dicho que tiene hipertensión arterial del paciente, el AT2 está aumentada, el oxidolítico está aumentado, tienes que darle antihipertensivos. Obesidad del paciente está gordito, hemos dicho que la cintura tiene relación con la dislipidemia y diabetes, tienes que darle a y tiene que examinar algo. Detección y tratamiento de las complicaciones. Retinopatía, valoración por neuropatía, hay que darle medicamentos para la neuropatía y estamos continuando sin insuficiencia renal. Muy bien, ahí está, para glucosa tiene que ver mucho con el tejido adiposo, con el hígado, con el tejido muscular, etc. Entonces, ¿qué hace normalmente en el intravascular cuando hay glucosa? Ingresa al intracelular. ¿Dónde preferentemente ingresa la glucosa? Al tejido adiposo. ¿Dónde ingresa la glucosa? Al hígado. ¿Dónde ingresa la glucosa? Al tejido muscular. ¿Dónde ingresa? Al cerebro. Gracias a qué ingresa aquí, gracias a qué ingresa aquí, al GLUT1, GLUT2, GLUT3 y GLUT4. Los camiocitos que meten, los camiocitos que agarran, en el intracelular hay unos camiones aquí adentro, que se llaman GLUT1, GLUT2, GLUT3 y GLUT4. Hay aquí los caminos. Cuando viene la glucosa aquí afuera, la insulina viene y le llama al camión, ven, llévalo adentro esta glucosa, estamos molestando aquí, hay mucha glucosa, llévalo adentro. Y entonces viene el GLUT1, dáselo, GLUT2 viene, GLUT3, GLUT4. Aquí en vez en caso más de insulina al GLUT4. La insulina trabaja más con GLUT4. Entonces, aquí hay más GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4. Pero, ¿qué más hay? GLUT4. ¿Qué más hay? GLUT4. ¿Qué más hay? GLUT4. Ya saben GLUT4, ¿saben? La dieta, ya les hemos dicho. Bueno, aquí básicamente es lo siguiente. Si un paciente viene con menos de 270 miligramos, ¿qué le voy a dar? Antidiabéticos. Igual que el estudio ALHAT, se puede en el estudio ALHAT, yo les indiqué que el estudio ALHAT se hizo ¿para qué? Para determinar el médico qué antihipertensivo va a utilizar primero en un paciente de hipertensión arterial.
Y habíamos dicho que el medicamento que se va a utilizar es ¿cuál? ¿Cuál es? ¿Qué ha pasado? ¿Se han olvidado cuál es? No, ¿cuál? Los tiacídicos, la hidroxicloroquina. Ahora, hay una cosa interesante, la de la premisa. Tiene muy interesante este tipo de análisis. El primer medicamento que el médico tiene que utilizar en un paciente con diabetes mellitus se llama metformina. Las 5 ácidas, la metformina. La metformina tenemos que utilizar, ¿listo? Si no podemos controlar con la metformina, ¿qué le damos? Le damos sulfonilureas. ¿Listo? Si no podemos controlar con dos medicamentos, la ABI y la LAB dice, si no puedes controlar con dos medicamentos la diabetes, vas a pasar a ¿qué pasaría? Insulina. Insulina, perfecto. Entonces ya sabe los pilares del tratamiento de la diabetes. Comienzas con metformina, le das sulfonilureas, no controlas con dos medicamentos, ¿a qué le pasas? Le pasas a insulina. Y listo. Sulfonilureas, ¿qué medicamento manejamos fundamentalmente? El medicamento que manejamos fundamentalmente se llama glibenclamida. Hay la glibenclamida y la glicida. Estos tres medicamentos tenemos sí. Aumentan peso, eso es lo malo de los medicamentos. Tienen que ser por tanto pacientes. Mucha gente piensa y tiene que hacer ejercicio. Utilizamos harto la glibenclamida. Mecanismo de acción de las sulfonilureas. A ver, rapidito ya no lo sé porque estamos retrasados. Inhibe los canales de potasio. Al inhibir los canales de potasio, ¿qué hace? Despolariza todo esto, la membrana. Y al despolarizar la membrana, ¿qué hace? Se introduce gran cantidad de calcio. Y el calcio, ¿qué hace? Produce gran cantidad de sulfuro. Y es lo que hace la sulfonilureas. ¿Listo? Una cosa importante, para que la tengan fija para sulfonilureas. Si un paciente a veces estamos en emergencia, viene la familiar y nos dice, doc, ha tomado el paciente 40 sulfonilureas, doc, la glibenclamida 40, ha tomado 2. Le va a pasar algo, doc, al paciente, porque ha tomado 40 y está mal, doc. ¿Qué crees que le va a pasar? Una hipoglucemia severa. Se puede morir el paciente con un choque hipoglucémico. Si toma 40 tabletas de sulfonilureas, se muere el paciente porque hace un choque hipoglucémico. ¿Por qué? Por el mecanismo de acción. ¿Qué hace el mecanismo de acción? Secreta gran cantidad de insulina. ¿Se dan cuenta? Como hace esta gran cantidad de insulina, ha hecho una hipoglucemia severa. Ya está. En cambio, la metformina, miren qué hace la metformina. Lo único que hace la metformina es, finalizando todo esto, ¿qué hace la metformina? Agarra los hidratos de carbono y lo pone dentro de la célula. No hace nada más. ¿Eso qué quiere decir? La metformina es un euglucemiante. Solamente baja la cifra de glucemia a 60 miligramos y se acabó. ¿Se dan cuenta? Si un paciente ahorita en emergencias viene y ha consumido 80 tabletas de metformina, ¿cómo va a estar la glucemia? 60 miligramos, ya sabes. Hasta que esa miligramos se acabó. En cambio, ha tomado 80 tabletas de sulfonilureas, está en 20 o en 10. Se va a morir ese paciente que da rápido glucosa. En cambio, pacientes con metformina, no hay problema, está tranquilo. Debe de ir, se acabó. No se va a morir la familia. ¿Por qué creen que la A y la DAB ha dicho el primer medicamento a utilizar en un paciente diabético es cuál era? La metformina. ¿Por qué? Porque no produce glucemia. Produce glucemia. Así que vos si te confundes, por ejemplo, y le das 2 tabletas al día, digamos, el paciente va a 60. Cuando viene con el control de 60 y dice, ah no, desde ahora vas a tomar 30 al día, ya sube a 80, 90 miligramos y está. Y dosis es una tableta al día. La verdad no hace hipoglucemia. Es un dato fundamental que hay que tener.
Y ahí está, disminuye la gluconeogénesis, reduce la producción hepática de glucosa. Todo esto, lo que les he dicho, está con esto, ¿no ven? ¿Se dan cuenta? Todo esto. La situación es que produce euglicemia. Y nos vamos. Agentes basados en GLP-1, que es lo similar al GLP-1. Hemos dicho, ¿se acuerdan? Que era el GLP-1, eran las incretinas. Comíamos y había gran cantidad de incretinas. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que promueven ejecución de GLP-1, de incretinas? La exenatida, la liraglutida, alpiglutida, dulaglutida y cisenatida. ¿Sí? Rápidamente, aquí están las incretinas. ¿Ya? Paciente comido y hay incretina. Pero estas incretinas no deben quedarse toda la vida aquí elevadas. Tiene que haber algo que le metabolice. ¿Y quién metaboliza esto? Los DPP4. Unas enzimas se le llaman DPP4. ¿Y qué hacen estos DPP4? Eliminan a estas incretinas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasaría si nosotros inhibimos a este DPP4? ¿Cómo van a estar las incretinas? ¿Cómo que se van a estar las incretinas? Van a estar elevadas. Por tanto, ¿qué va a producir? Gran cantidad de insulina. ¿Se dan cuenta? Entonces hay medicamentos que se llaman, los últimos que han salido en el mundo, se llaman inhibidores de los DPP4. ¿Qué hacen los inhibidores de los DPP4? Inhiben las incretinas. Es decir, inhiben a la DPP4 y por tanto allá no hay una enzima que metabolice a la GLP-1 de activo para la gran cantidad de GLP-1. ¿Listo? ¿Y qué medicamentos tenemos aquí? Tenemos a la famosísima, archiconocida ahora, la sitagliptina. Todo el mundo conoce la sitagliptina. Ahí están todas las gliptinas, la saxa, la lina y la alo, pero fundamentalmente la sitagliptina. ¿No? Sitagliptina. Inhibidores de la DPP4. ¿Qué es la DPP4? Es la diperfidil transferasa 4. ¿Listo? Perfecto, ya está. Y finalmente, lo último de lo último que ha aparecido recién este año, el año pasado, son los inhibidores del transportador de glucosa y de sodio. Normalmente, en el túbulo contorneado proximal, ¿verdad? Sí. En esta partecita del túbulo contorneado proximal, pones ahí túbulo contorneado proximal, hay unos camioncitos que se llaman SLG2. ¿Listo? ¿Qué hacen estos camiones? Viene aquí, miren, aquí está glucosa y está sodio. Aquí se va a eliminar la glucosa y sodio, con la orina se va a eliminar la glucosa y sodio. ¿Y qué hacen estos camioncitos transportadores? Agarran la glucosa y el sodio y la sacan de aquí, de esta parte del tubo proximal, la sacan y la meten al intravascular. ¿Se dan cuenta? El camioncito la meten, la glucosa y el sodio. No dejan que salga glucosa y sodio hacia la orina. ¿Sí? Ahora hay medicamentos que se llaman inhibidores del transportador 2 de glucosa sodio. ¿Qué hacen entonces? Inhiben a este transportador. Y por tanto, ¿qué sucede? La glucosa y el sodio salen en gran cantidad por la orina. Por la orina sale gran cantidad de glucosa y sale gran cantidad de sodio. ¿Se ubican? Gran cantidad de glucosa y sodio. Como un paciente diabético tiene alta cantidad de glucosa, entonces está saliendo gran cantidad de glucosa. Entonces están perfectos estos inhibidores de transportador sodio de glucosa y sodio. ¿Listo?
La salida en cantidad de sodio, ¿qué va a pasar? Va a pasar el intravascular, ¿cómo va a estar? El intravascular. Va a reducir el intravascular. ¿Se acuerdan de los factores de la presión arterial? Uno de los factores importantes era la bolemia. Por tanto, van a disminuir la presión arterial al salir gran cantidad de sodio. Y si sale gran cantidad de agua y sodio, la precarga y postcarga, ¿cómo va a estar? Está disminuida. Estos medicamentos se pueden utilizar en pacientes diabéticos en insuficiencia cardíaca. Sí se puede utilizar. Justamente, si te preguntan qué medicamento podemos utilizar en la diabetes con insuficiencia cardíaca, los inhibidores de la SGLT2. ¿Y por qué? Porque botan gran cantidad de glucosa y de sodio. Ya lo sabemos. Y ahí tenemos quiénes, estos miren, la cama-glifosina, la dapaglifosina y la empaglifosina. En Bolivia tenemos los tres. Estamos utilizando mucho la empaglifosina y la dapaglifosina. Tenemos este momento. Y listo. Bueno, después ya hemos terminado, esto ya